Nuevamente les doy las gracias a todos los que madrugaron para estar aquí y es oportuno decirles que esta oportunidad de escuchar al ministro se la debemos a nuestros patrocinadores del día de hoy, St. George's Bank, Mapfre, Progreso, Hertz y Lincoln. Nuestro invitado de hoy es el ministro José Alejandro Rojas. El ministro es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Purdue. Una vez sale de la universidad con ese título de ingeniero, que sé que no es fácil de obtener en esa universidad, se incorpora a General Electric. Trabaja 3 años en General Electric y luego llega a Panamá y se incorpora al Grupo Corcioni. Pasa, creo, 2 años con el Grupo Corcioni y funda con un socio su propia empresa también del sector inmobiliario. El ministro Rojas fue designado por el presidente Cortizo como ministro consejero para facilitar la inversión privada. Es un ministro sin cartera, es un ministro que precisamente se va a dedicar a eso, a ser un intermediario entre el sector privado y la forma como el gobierno pueda acompañar para que esa inversión privada se dé. Hay muchísimos temas que quisiéramos conversar con él porque no solo se trata del impulso a la economía, sino los temas relacionados con las listas. Le doy la palabra, ministro, y como creo que es la primera vez en un café, le comento que usted va a tener tiempo para hacer una exposición de 25, 30, 35 minutos y luego nos vamos a sentar aquí en estas 2 sillas y el público, a través de los papeles que tienen en sus mesas, le va a hacer las preguntas que le vamos a estar transmitiendo para que responda. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, buenos días. Tenía una presentación bastante buena que tiene unos modelajes que hacemos con Georgia Tech y demás en supply chain, pero yo creo que es mucho mejor tener un formato conversacional, más conversatorio, y después estamos aquí para la pregunta que sea. Les hablo un poquito, no estaba ahí dentro de mi hoja de vida, pero en los últimos 4 años me tocó ser el director de finanzas de la campaña del presidente. Y realmente queríamos, no sé, estuve calculando la otra vez y de repente yo pasé como 10.000 horas atendiendo el sector privado, a los gremios y demás, que eso a su vez después nos ayudó para poder hacer el input, para poder tener un input, un insumo para el plan de gobierno, que lo reflejan de alguna manera las 125 acciones. Dentro de todo ese caminar, y yo tenía un equipo de finanzas que éramos 30 personas, escuchamos a todas las fuerzas vivas, a todo el sector productivo, los grandes, los chiquitos, los medianos, y dentro de eso un tema que salía siempre a relucir era la sobreburocracia, era la falta de facilitación, era cómo se siente esa sobreburocracia que la pagan todos ustedes con sus impuestos, pero que los afecta a todos ustedes en todos sus trámites del diario vivir, a ustedes y al resto de los ciudadanos. Entonces, ahí salieron también otros temas, que el tema de las cuentas que no se pagaban, salían otros temas como en algunos sectores que la banca había dejado de estar o había salido tácitamente o parcialmente, dependiendo del banco y del tipo. Entonces, básicamente lo que el presidente diseñó dijo, yo tengo que tener una persona que esté, digamos, que sea un link continuo y que haya un diálogo franco con la empresa privada, con los gremios, de manera de que nosotros podamos trabajar un triángulo entre el gobierno, la empresa privada, y lo separamos por el momento crítico en el que estamos, que es la banca. Entonces, en ese triángulo el gobierno lo que tiene que ser es un generador de confianza, tiene que generar las políticas públicas para que entonces el sector privado pueda hacer su trabajo, que es el que le gusta hacer el sector privado, es invertir, generar riqueza, que a su vez eso va generando empleo, que es donde realmente se deben generar los empleos, es en el sector privado, no es en el sector público.
de alguna manera, y yo no soy muy político, como muchos se han dado cuenta, pero en los últimos 10 años hemos metido alrededor de 90.000 empleados públicos al gobierno. Y esa no es una manera sostenible, que no puede seguir creciendo. En este momento lo que toca es contenerlo, pero hay que trabajar también en una simplificación y digitalización del Estado, porque si no hacemos eso, nos vamos a ahogar nosotros mismos en toda esta tramitología. Siguiendo ese punto, cuando vemos el punto de vista macroeconómico, en los últimos 10 años, lo que ha sucedido es que la deuda se ha triplicado. La deuda, bueno, vamos a hablar de la deuda ahora. Los egresos se han triplicado. Cuando ves los egresos, se han triplicado así, y los ingresos solamente se han duplicado. Es decir, estamos generando cada vez un hueco más grande que simplemente cuando ves las calificadoras, los reportes de las calificadoras, dicen, nuestra preocupación más grande es el ingreso de Panamá. Y por eso yo entiendo, hasta cierto punto, lo que de alguna manera buscaban las personas que estaban llevando la programación financiera, aunque discrepo completamente, no creo que era lo correcto, pero nosotros hemos encontrado 1.600 millones de dólares en cuentas por pagar no registradas al 31 de diciembre de 2018. O sea, pasaron 5 años, que eso fue increciendo, pero realmente había un servicio que se había consumido o un producto que se había consumido, pues si lo queremos hablar más en español, una construcción que se había hecho, una escuela que se había construido, pero simplemente no se pagaba porque no existía la partida. Entonces, eso a su vez generó otro problema, porque lo que estaban haciendo era tratar de resolver, ¿verdad? Pero se iba generando entonces un hueco más grande. Y hubiera sido tal vez mucho más fácil bajar los egresos en 300 millones de dólares por año. Por los 5 años, ¿verdad? El problema empezó con 268 millones que venían de Martinelli. Pero si se hubiera contenido ese gasto de una manera programática, simplemente al cabo de 5 años no hubiera generado un hueco de 1.600 millones de dólares. Entonces, que el efecto más grande no son los 1.600 millones, porque nosotros tenemos una forma correcta y espacio legal de poder resolverlo, que es agarrar y llevar registrar eso en el momento que se devengó, y de esa manera resolvemos el tema, porque 300 millones no es material en un presupuesto de 20 a 23 mil millones, que el presupuesto osciló por esos montos. O sea, hubiera sido completamente inmaterial. A mí me tocó en mi otra vida en GE hacer un reinstatement de 500 millones de dólares. Eso sí era un tema en una empresa, porque si llega al 5% del income statement lo tienes que tirar, o sea, lo tienes que tirar ahí, no lo puedes tirar al balance. En el balance uno puede tirar muchas otras cosas y no pasa nada. Pero si lo hubieran hecho en ese momento, ¿verdad? Hubiera sido esto mucho más fácil. Lo que sí es que esos 1.600 millones, más que el impacto que tienen, generaron un problema de confianza, porque ya no se sabía a quién le iban a pagar la cuenta y a quién no. Entonces, al final, la base comercial no es de ahora, es de hace 8.000 años, es la confianza. Es yo te vendo algo y tú me lo pagas. Si yo te vendo algo y veo que no me lo pagas, ya empiezo a dudar de ti. Entonces, eso fue lo que crearon el sistema, porque tú tenías una cuenta en el Meduca o en el Minsa que tenía que pasar por 36 a 41 pasos, dependiendo de cuál institución es, que está mal, porque entonces son más oportunidades para que haya corrupción. Y era en el traspenúltimo, en el penúltimo paso, que se daba cuenta uno que no había partida. Y entonces, si se daban cuenta que no había partida, dicen, no, eso no lo puedo pagar. Entonces, es como si tuvieras una fiesta de unos niños con soda, doritos, todo en el cuarto, y entonces llega la mamá que está subiendo la escalera y agarran y meten toda la basura abajo de la cama y la dejan ahí y creen que no va a pasar nada. Pero al final del día van a salir las cucarachas. Entonces, eso es un tema real. Dentro de eso, y yo sé que hay varios banqueros aquí, hay
habían 420 millones de dólares en créditos fiscales que no se habían pagado. Habían factorings por un monto importante. Ya se han pagado en factoring como 130 millones de dólares más o menos. Que eso al final del día lo que importa es el nuevo efecto multiplicador. Porque, ¿qué pasa si tú dices, ok, lo que vamos a resolver este tema de los 1.600 y podemos hablar de esto, pero de aquí en adelante, ya hemos pagado más de 300 y pico millones de esos 1.600 y vamos a seguir pagando y este año eso va a quedar todo saldado. Pero tú dices, de ahora en adelante yo voy a pagar mis cuentas a tiempo, voy a pagar las cuentas en menos de 90 días y las vamos a tratar de llevar a lo largo del tiempo a reducirlo. El doctor Alexander, que ya pasó por esto, pues ellos la llevaron en su momento a 45 días. Entonces sí es algo que se puede. Obviamente va a tomar un tiempo. Pero lo importante es que tú tengas una confianza. Entonces, ya cuando las instituciones financieras que reciben el pago de su factoring, ¿qué es lo que lógicamente hacen? Ven que hay una programación financiera, ven que hay una certeza de cobro y en este mundo la incertidumbre, en el mundo financiero, la incertidumbre es de las peores cosas que uno puede generar. Entonces dice, bueno, me van a pagar a tiempo, perfecto, empiezan a aprobar. Y yo sé de bancos que ya están aprobando de manera bastante normal, ¿verdad? Muchos de estos pagos, entendiendo de que van a venir en camino. En el tema del crédito fiscal de los CFIs, por ejemplo, certificado de fomento industrial, si uno iba a hacer una inversión de 100 millones de dólares y hay una ley que dice que puedes deducir, creo que es el 40% del monto que inviertes, esa plata en verdad no era una plata que iba a entrar en el sistema si no había ese mecanismo. Pero es una ley de la República. Tú no puedes hacer una ley de la República y después ser el Estado, el gobierno, y no cumplir con tu propia ley. Lo mismo pasaba con los créditos fiscales del interés preferencial. Entonces, al final, ¿qué fue lo que pasó? En Panamá hay 50 y pico bancos de licencia general y terminaron prestando realmente 5 o 6. Hay dos temas realmente. Uno es el crédito fiscal, que es el más importante, pero si los bancos dan el desembolso al promotor y el cliente es el que ya está pagando su hipoteca y no recibe ese crédito fiscal, entonces, ¿qué pasó? Los bancos se salieron del negocio en su gran mayoría, porque si no tenían que ir a llevar eso a pérdida y tú no puedes estar prestando plata sin saber cuándo te la van a pagar. Entonces, lo que se le ha dicho a los bancos es, en menos de 30 días se les va a pagar las cuentas. Muy posiblemente, como lo hemos hablado con ellos, va a ser a través de notas del Tesoro por fechado, es decir, agarras papeles en el 2020, 21, 22, 23, ahí llegará a un acuerdo con el doctor Alexander, pero lo importante es que tienes una certeza, tienes un documento, un instrumento que puedes ir a comercializar, que te da certeza de que vas a recibir tu plata. Puedes agarrar, te puedes voltear, lo puedes dejar en tu tesorería o puedes ir a Banco Nacional de Panamá y te lo compran y agarras tu liquidez. Y que de ahora en adelante se pague de una manera trimestral. Entonces, eso a su vez entonces hace que se genere nuevamente la confianza en ese segmento. Hemos hablado de confianza en dos casos, ¿no? Uno, pagar las cuentas a tiempo y dos, en el tema de pagarle a los bancos también a tiempo. Porque los bancos generan un efecto multiplicador y antes por eso es que de alguna manera cuando uno lo analiza es mejor verlo como 3 en este momento, porque uno que genera confianza y genera las políticas públicas, los programas, las leyes y demás, el otro que decide tomar el riesgo para poder invertir y tiene la confianza para poder invertir, pero él no puede llegar a cerrar el círculo si no tiene la banca atrás que lo pueda apoyar. Entonces, adicionalmente, como ustedes saben, de los 1.600 millones de dólares no registrados, se tuvo que hacer una contención del gasto, no porque hubiéramos querido, es porque hay una ley de responsabilidad fiscal que tenemos que estar en el endeudamiento alrededor del 40% y tenemos además montos anuales del 2%. Si no se hacía esa contención del gasto, muy posiblemente nos íbamos a pasar alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Hablemos de plata, en números nominales, que es más fácil siempre. 2% serían 1.400 millones, 5% es 3% más, que serían 2.100 millones. Es decir,
íbamos a llevarlo a 3.500, pero tenemos que por ley estar alrededor de 1.400. Ahí hay como 2.100 millones de dólares más. Sin embargo, cuando tú agarras y pones el freno de mano, o sea, pones una contención del gasto, estás generando un freno de mano. Y aquí nadie quisiera poner ningún tipo de freno de mano. Se va a tratar de llevar al 3,5%. Eso es algo que verá el doctor Alexander, y hay que preguntarle exactamente a él. Pero lo que sí es que por eso teníamos que recortar esos 1.500. Esos 1.500, contenerlos, lo importante es que el dinero, el presupuesto se ejecute y en las obras que se tengan que ejecutar. Porque el valor, o digamos el efecto multiplicador de una inversión no es lo mismo que el de un salario. Parte de lo que ha sucedido es que cuando el doctor Alexander habla de que el ahorro era negativo, básicamente nosotros nos estábamos endeudando a 40 años para pagar la planilla del año pasado. O sea, yo creo que nadie considera que esa es la forma correcta de poder manejar esto, ¿no? Entonces, es sensato, es responsable, es lo correcto, pero entonces dice, bueno, porque aquí todo lo que yo he dicho ahora, son las 7:50 de la mañana, es como para allá llorar, apaga, vámonos. Aquí no vinimos a hablar de la reactivación económica, vinimos a hablar de cómo es que el país se va a quedar estancado. No, hombre, no. El outlook, nosotros estamos muy confiados de que va a ser mucho mejor. Vamos a tener un año a un año y medio que nos vamos a tener que amarrar un poco los cinturones del punto de vista del gobierno. Y el gobierno, ¿por qué yo siempre hablo del tema del gobierno? Pues porque el Producto Interno Bruto son 70.000 millones y el presupuesto son 23.000, así que más o menos el 30% del dinero que hay en el sistema lo genera el gobierno. Pero hay un dinero que es mucho más multiplicador, que es el del sector privado. El sector privado que ya cree en Panamá, todos ustedes que ya están aquí, ya creen en el país, no lo tenemos que ir a buscar a otra latitud para que vengan, para que Aldo Stagnaro, que está por ahí, se va y trae a alguien de Corea para que venga y lo vende y viene a donde un promotor para decir invierte. No, o sea, ustedes ya están aquí. Entonces, aquí hay dos grupos dentro de este sector privado, digamos el local, el que ya está aquí, ya está establecido, que ya cree en el país o que ya tiene igualmente los huevos en esta canasta y cómo poder hacer y ayudar a que ustedes puedan hacer más inversiones y también traer plata fresca de afuera. El tema de la plata fresca de afuera es vital para el tema de la liquidez del sistema, porque nosotros básicamente tenemos un par de formas de traer plata de afuera. Uno, los ingresos que tenemos del canal. Dos, las exportaciones. Tres, el turismo. Y cuatro, la inversión extranjera directa. Nosotros somos el país con inversión extranjera directa más alta per cápita, pero hay una razón por la cual la necesitamos más que muchos otros países. Es que nosotros somos un país netamente muy importador y poco exportador de estas otras cosas. Entonces, la forma de poder tener liquidez en el sistema, en el current account balance, es teniendo esa plata de afuera constantemente viniendo. Pero, si bien es cierto, podemos salir a atraer y demás, hay un tema también que tiene que ver con nuestra imagen. Entonces, hay que hacer un revamp, hay que relanzar la imagen de Panamá. Y la mejor manera de relanzarla es con acciones. Entonces, hablamos a veces de Gafi, ¿okay? Que sé que ahora van a venir varias preguntas sobre eso. Y los banqueros que están aquí, pues que me conocen de antes, saben que veníamos trabajando desde el 6 de mayo en el tema de Gafi, porque sabíamos que iba a ser había una gran posibilidad, a pesar de que el gobierno saliente lo negaba, y nos preparamos entonces para poder trabajar en eso. Entonces, nosotros el 21 de junio, por alguna razón todo pasa los 21 en temas de Gafi. El 21 de junio, ¿verdad? El presidente, en ese momento presidente electo, viaja a Orlando, se reúne con el presidente de Gafi, ¿verdad? Le pide su apoyo, le pide apoyo, porque esto es técnico político, pide apoyo con la banca internacional y nos dicen, si se van a perder con responsabilidad,
hablemos y vemos cómo las mantenemos. Fue tan rápido el impacto que el presidente estaba aterrizando y teníamos una reunión con la CEO de Latinoamérica de Citibank, Jane Fraser, en la cual nos dijo, cuenten con eso, vamos a mantener las 30 corresponsalías y vamos a hacer un public statement del tema. Era algo que ya se venía hablando, pero ahí fue el momento. Ese public statement de alguna manera genera una confianza. Entonces nos dedicamos a tratar de mantener todas las corresponsalías, que la última vez que tuvimos una lista gris perdimos 74. No hemos perdido ninguna y además hemos ganado varias y estamos tramitando varias más. Estamos, es más, abiertamente, se los digo para los banqueros que están aquí, cualquier cosa me escriben, me mandan un chat y en menos de una semana le conseguimos la cita con algún tipo de banco, entendiendo que los bancos grandes necesitan corresponsabilidades más grandes, los chiquitos más chiquitos y los medianos más medianos y hay que buscar un mix and match, ¿no? Pero en eso estamos trabajando en colaboración con la superintendencia de banco, pero también hasta directamente para poder apoyar al sistema. Entonces, pero ¿por qué este tema de la lista gris? Porque, como les dije, parte de nuestro tema era poder apuntalar a la banca, que la banca sintiera confianza, que la banca sintiera de que se iban a mantener sus corresponsalías, sus líneas, de que se les iban a pagar sus cuentas, de que si prestaban más, porque, let's face it, digo, construcción es un motor importante de la economía que llegó a representar el 16% del Producto Interno Bruto y ahora representa la mitad. Pero si estamos hablando de construcción y el gobierno tiene que aguantar un poco en la construcción por el tema de la contención del gasto a corto plazo, por lo menos este año, pero no se va a parar ninguna obra, ¿ok? No se va a parar ninguna obra, que es lo importante, que es lo que genera realmente empleos, porque lo que necesitamos aquí, el juego de esto es trabajos, esto es empleos. Entonces, el tema, ¿verdad?, es que si tú eres banca, no vas a prestar para edificios de oficina, ni para hotelería, ni para temas en la playa, ni para temas de alto nivel, ni para centros comerciales posiblemente. Entonces, realmente hay una oportunidad entonces en el tema de la clase media. Por eso es que la ley de interés preferencial lo que busca es buscar de una manera degradada, ¿ok?, porque los subsidios tienen que tener siempre 3 componentes. Tienen que ser focalizados, condicionados y temporales. Si no tienen esos 3 componentes no funcionan. El único subsidio que ha funcionado para poder generar economía y que ha sido probado por más de 35 años es el interés preferencial. Entonces, lo que se hizo fue generar diferentes tramos, uno de 4% que se mantiene, de ahí uno de 2% y uno de 1,5%, pero se buscó también reducir los tiempos, porque esa reducción de tiempo de 15 años a 10, al final del día tiene que ser temporal, y en verdad 15 años no es temporal, ¿sabes? Pero también eso generaba una oportunidad para crear mercados diferentes, para no distorsionarlos, y al crear mercados diferentes puedes entonces generar más, le puedes pegar a un abanico de clientes más grandes y por ende puedes acaparar más construcción, porque todo esto, señores, el bridge que nosotros tenemos que hacer es hasta que entren las APPs. Cuando entren las APP, el juego cambia. El juego cambia porque ya no tenemos esta limitación de hacer obras importantes con el dinero del gobierno que estaba un poco restringido. Porque, y de vuelta, como yo le digo a la gente, no lo quiero decir en inglés porque después me regañan que hablamos mucho en inglés, pero digamos que el desempeño del pasado es el mejor predictor de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, digo, esta no es la primera vez que esto sucede. Estamos en una situación parecida. Tuvimos una situación parecida hace 15 años en el cambio de gobierno que hubo cuando lo agarró Martín Torrijos. Y cuando ustedes ven los números macroeconómicos, que son googleables, 12% de desempleo, cuando lo entregaron en 6% de desempleo. El Producto Interno Bruto creció a la tasa más alta, incluso más alta que en el gobierno de Martinelli, 7.7%. Además, la deuda PIB pasó de alrededor del 75%
y la entregaron alrededor de 38%. Es decir, estábamos mucho menos endeudados para una economía mucho más grande en porcentaje. Pero lo interesante que no se había hecho en Panamá es que además la deuda total, la deuda nominal, se mantuvo igual. En verdad, por un tema contable, sube como 600 millones de dólares, pero eso no es material. Entonces, sube de 10.5 más o menos a 11.000 millones de dólares. Cuando tú tienes un crecimiento de 7.7% y tú generas un desempleo, el desempleo baja del 12 al 6, lo lógico es que vas a tener una presión inflacionaria. Bueno, la inflación fue bastante bien manejada, 3.2%. En ese momento había una crisis de liquidez más grande que esta en términos proporcionales. Lo que pasa es que ahora todo el pastel es mucho más grande. Y a los pasteles son mucho más grandes, son más frágiles. Pero en ese momento, relativamente hablando, no había ni siquiera dinero para pagar la planilla. Se tuvo que ir a HSBC y se pidieron más de 500 millones de dólares para poder pagar la planilla. Entonces, cuando vemos, ¿verdad? Esto es algo que de alguna manera ya se ha trabajado. Las asociaciones público-privadas, nosotros lo que tenemos es que tender un puente de un año, porque en un año y medio las finanzas públicas ya van a estar mucho mejor, pero además de estar mucho mejor, va a empezar a venir mucho capital de afuera. Capital de afuera que en infraestructura que requerimos, porque en este país, por ejemplo, hay que hacer embalses por alrededor de 2.000 millones de dólares. O si no, en el 2023-24 vamos a tener un problema nosotros para tomar agua, pero también vamos a tener nosotros un problema para pasar barcos en el canal. No lo digo yo, lo dice Catín Vázquez. Entonces, realmente hay proyectos importantes que en este momento el gobierno tiene que enfrentar y ese va a ser el modelo por el cual se va a buscar. Y al final del día, las asociaciones público-privadas se manejarían a través de sistemas, ¿sabes? De la ley de contrataciones públicas y demás, de que a pesar de que sea plata privada, pero que todo el mundo tiene que competir en base a los mejores términos que sean para Panamá. Adicionalmente, ¿verdad? Y lo que a mí me da mucho, digamos que uno cuando ve este país, la verdad que uno dice, bueno, ¿cómo llegamos a donde estamos? Digo, yo sí, hablamos de los egresos, claro, lo triplicaron y la deuda pasó de estar en 11.000 millones a 28.000 y pico, más llave en mano, más deudas de SEAS. Así que la deuda creció 3.3 veces en 10 años. Lo poderoso, eso no es tan poderoso, lo poderoso es saber que a nosotros nos tomó 106 años, de 1903 al 2009, acumular 11.000 millones. Y que encontraron una manera, no sé cómo, de poder endeudar el país 3.3, 3.4 veces más en 10.6 veces menos tiempo. Como soy ingeniero, me pongo medio nerd y haces la multiplicación y te das cuenta que la tasa de endeudamiento relativa al tiempo de lo que pasó en los últimos 10 años es 36 veces más del histórico que teníamos. O sea, eso es como que yo estoy ganando ahora $1.000 y me gasto los $1.000 y el otro mes me gasto $36.000, pero sigo ganando los 1.000. O sea, eso, bueno, pero en fin. Entonces, hablando de lo positivo, miren señores, nosotros el tema de Gafi, le vamos a dar la vuelta a la tortilla para poder cambiar la imagen internacional que nos ha estado afectando en los últimos años. ¿Cómo? Y voy a hablar después de los 5 hubs. Porque al final del día el centro bancario nuestro cumple. Voy a repetirlo porque ahí está Otto. El sistema bancario nuestro, el centro bancario nuestro cumple. Y hasta diría que sobrecumple. Como le he dicho al superintendente, sobrecumple al punto de que aquí demora a veces 2 o 3 meses abrir una cuenta. Y nosotros lo que deberíamos tener son sistemas robustos, pero que sean ágiles. Porque eso genera falta de competitividad. Entonces yo creo que el rol del gobierno central debe ser cómo podemos ayudar a la banca también, a la superintendencia, a través del conocimiento que tenemos en la AIG,
para ver cómo podemos tener sistemas que ya existen en otras partes del mundo, de Know Your Customer con Artificial Intelligence, y podamos tener un repositorio de data dinámico entre la información que los bancos ponen y la información que la misma empresa privada pudiera tener para poder tener esos perfiles dinámicos que vamos entendiendo exactamente quién es cada una de las personas que están aquí y podamos abrirlos on the spot. Pero al final del día todo esto, si estamos hablando de la modernización de nuestros servicios, tiene que partir de un liderazgo. Obviamente es una visión compartida entre la empresa privada y el gobierno, pero el liderazgo, la responsabilidad le toca al gobierno, trabajándolo de la mano con la empresa privada, porque yo no voy a saber ni en 100 vidas más que lo que sabe Otto Wolchon, por ejemplo, de banca, porque eso es lo que él se dedica todos los días. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es escucharlo para poder tomar las decisiones que haya que tomar, que by the way, nunca son puntuales, casi todo tiene que ser transversal, porque los problemas normalmente en el Estado son transversales, pero hablamos de una banca que es muy sofisticada y posiblemente la más sofisticada de Latinoamérica, pero de alguna manera nada más el 42% de las personas están bancarizadas. Y hoy por hoy, que el cash no está, ¿verdad? Ya tener una cuenta de banco no es un privilegio, debería ser un deber ciudadano, porque si no te estamos excluyendo de la economía. Nosotros siempre andamos diciendo siempre que tenemos que ser incluyentes y todo ese cuento, pero tenemos a 60% de la población de alguna manera excluida. Porque también hay una muy mala interpretación en algunos casos de lo que Gafi y Basilea y otros dicen, y entonces se toman medidas en base a esas malas interpretaciones que entonces generan incompetitividad. Entonces tú tienes un tema de un ataque real que venía de afuera y tú tienes un tema interno de que nosotros mismos nos hemos quedado atrás en temas como fintech y demás. Y estoy seguro que no es por la banca que se ha querido quedar atrás. Entonces, tenemos que cambiar el ecosistema, pero voy a volver a ponerlo en el marco del tema de Gafi. Como vemos esto es que nadie quería tener una lista gris y defender los intereses del país es salir de una lista gris que heredamos. Pero lo que sí es que nosotros le explicamos muy claramente a todas las partes involucradas que nosotros hemos hecho cambios importantes, mejoras importantes al sistema. Nosotros cumplíamos antes con 4 de 49 estándares, que es el 8%. Hasta el gobierno pasado se hizo un buen trabajo y se llevó, pero mucho más en la parte técnica, y se llevó a 35 estándares que cumplíamos de 40. Eso es 87.5% de cumplimiento técnico. Nosotros en 21 días lo pudimos llevar a 38 de 40, que es el 95%. Más importante, hace 2 semanas salimos de un non-compliant que teníamos, que era el único fracaso, que estaba completamente fracasado, lo subimos a partially compliant. Entonces, en el tema técnico, Panamá ha venido cumpliendo bastante y haciendo cambios importantes, pero todavía falta un poquito más por hacer. Pero más importante es cómo le metemos a la efectividad. ¿Qué es la efectividad? Que pase lo que tú dices que va a pasar. Entonces, al final del día, nosotros, hoy por hoy, tenemos reuniones con todos los órganos del Estado en los cuales hablamos de compartir, vamos con una visión compartida. Tenemos un action plan, un plan de acción de 52 hojas, donde están las responsabilidades de cada una de las personas con tiempos específicos, ¿verdad? Lo discutimos ahí, involucramos ahí diputados. ¿Por qué? Porque necesitamos que diputados vayan después a vender esto. Y también hablamos con la procuradora. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener una investigación que en la Procuraduría no se vaya a aceptar? ¿O de qué sirve que se vaya a mandar una investigación que al final del día no vaya a cumplir con los estándares necesarios? Entonces tiene que haber Standard Operating Procedures que funcionen entre esos diferentes órganos del Estado, por los cuales se tenga que recibir la información que se tenga que recibir, pero también se mande la información que se tenga que mandar. Entonces, eso está trabajando, ya hay un borrador consensuado de ese Standard Operating Procedure entre la UAF y el Ministerio Público. El presidente también está mandando otros mensajes de transparencia, como lo son el tema de la Ley de Contrataciones Públicas, ¿okay? que está en la Asamblea, se mandó el 31 de julio a la Asamblea, como lo es el tema de UAF, que quiero que sepan que no está dentro de los action items de Gafi,
pero el presidente sabe que él no solo se tienen que dictar las políticas públicas, no solo por alguien sano como él que esté ahí, sino para que el día de mañana, si llega alguien no sano, no vaya a abusar del poder. Y el 75% de los casos que había en la UAF terminaban en el Consejo de Seguridad en vez del Ministerio Público. Entonces, al final del día, teníamos o lo manda para el Consejo de Seguridad o se lo mandaban a la Procuraduría, y como no había un Standard Operating Procedure y simplemente había discrepancias de qué es lo que puede ser una buena investigación o no, porque era un parrafito que mandaban, entonces simplemente las cosas quedaban en nada. Entonces, nosotros, claro que nuestra agenda es salir de la lista gris, nuestra agenda es no entrar en una lista negra con Norcorea y con Irán, y no vamos a entrar, porque por eso no hemos parado de trabajar en este tema. Ahora mismo tengo en otra jurisdicción un equipo de gente viendo cómo sería el sistema de agentes residentes y beneficiarios finales, y eso sé que para los abogados aquí va a generar preguntas y se las voy a contestar ahora todas. Pero nosotros realmente estamos haciendo esto porque es nuestra agenda. Es la agenda nacional y está de alguna manera claramente o intrínsecamente en nuestro plan de acción. Así que, para los que lo leyeron, no es sorpresa. Nosotros tenemos una lucha frontal contra el blanqueo de capitales, contra el financiamiento del terrorismo, contra la corrupción, a favor de la transparencia, para fortalecer nuestras instituciones y por la implementación efectiva de la ley. Esa es nuestra agenda. Eso no es porque te lo pide Gafi. Eso es porque es lo correcto, porque ya el mundo cambió y es hora de que todos entendamos como país de que cuando hagamos eso y tengamos más transparencia, entonces el billete largo, corporativo, formal del mundo se va a querer establecer en Panamá, no para atender un mercado de 4 millones de personas, es porque estratégicamente saben y entienden tanto los países como las empresas que desde Panamá es la plataforma, la mejor plataforma de Latinoamérica, el gateway para un mercado de 700 millones de personas. Ahí es donde está el negocio. El negocio, si tú vienes a Panamá por un mercado de 4 millones de personas, una empresa multinacional, Fortune 500, ¿para qué te vas a meter a complicarte en un mercado de 4 millones? Vete a un mercado de 50 y mira las mismas complicaciones. Pero si nosotros simplificamos y digitalizamos la forma en cómo se hacen los negocios, que tenemos proyectos de simplificación y digitalización por todos lados en este momento andando. O sea, hace 10 días sacamos 6 en Mitradel, estamos haciendo pasarelas de pago en cada uno. Les puedo dar un ejemplo, porque ejemplo es a veces más cool escucharlo que yo hablando un poco de filosofía. Por ejemplo, Bumpa, que viene del gobierno pasado. Bumpa, la ventanilla única para el tema de los buques. Llegaba un barco a aguas panameñas y lo tenían que inspeccionar, creo que eran 12 instituciones. Unas 6 hardcore y otras más leves. Entonces, ahora se hace un preregistro y ese preregistro, en base a eso, se trepa un inspector con un iPad, en el caso de la ACP, la MP todavía está ahí con la laptop, se trepa al barco y se hace una inspección única. Eso se le manda a todo el mundo y ya. Eso, solamente eso, ha ahorrado casi 7.000 horas buques. Imagínense lo que cuesta una hora un buque, ¿no? Y más de 600.000 formularios. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer que todas nuestras plataformas, en la empresa privada también, pero nosotros, por lo que nos toca, porque la empresa privada siempre es más eficiente, de poder simplificar y digitalizar los procesos. Eso, a su vez, va a reducir las oportunidades de corrupción que, a su vez, entonces, genera esa imagen de transparencia. Voy a volver ahora, entonces, al tema de los 5 hubs, que es la visión. O sea, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Bueno, nosotros nos gusta pensar que todo el hub es el Panama Hub. Es más, The Panama Hub, as in digital, porque el tema digital es un tema transversal, pero también es un hub per se. Y es
¿Sabes? Nosotros tenemos, digamos que hay personas que consideran o que dicen de relajo y en serio que en Panamá se descubrió la globalización. Y es bastante válido. O sea, en Panamá tuvimos las primeras ciudades en tierra firme, tuvimos la primera ciudad en el Pacífico, desde aquí se descubrió el Pacífico para el mundo occidental, desde aquí se conquistó uno de los imperios más grandes que había en el mundo, que era el Imperio Inca, pasó todo ese oro, hubo guerras, en ese momento pasaban que entre barcos de diferentes países, para no ponerle connotaciones a uno ni al otro, y mucho de, digamos, de lo que estaba pasando en el mundo desde el punto de vista económico pasaba alrededor de lo que estaba pasando en Panamá. En 1534, Carlos V tiene la primera idea de hacer un canal en Panamá, cosa que demoró 400 años, pero lo que sí es que cuando Estados Unidos empieza a vislumbrarse como un posible competidor a ser la potencia primordial, que lo logró 50 años después, en 1849 se descubre el oro de San Francisco. Y toda esa riqueza no se podía transportar a través del Wild Wild West. ¿Pero por dónde pasó? Pasó por Panamá, al punto de que cambió también nuestro panorama geopolítico, porque eso generó la oportunidad de que fuéramos un Estado federal de Justo Arosemena, que fuéramos un Estado federal de la Gran Colombia, y simplemente porque se terminó también en 1800, obviamente hubo un gran trabajo de Justo Arosemena, sin lugar a dudas, ¿no? Pero tiene que ver también con las condiciones, bueno, supo leer las condiciones geopolíticas, y se termina en el 55 el ferrocarril, y por eso coincide con el Estado federal. Después ustedes saben lo que pasó con el Canal de Panamá y demás. Bueno, en estos últimos 20, 30 años que ha habido un gran empuje por la globalización, Latinoamérica presenta un mercado interesante para países asiáticos, para países europeos, para los Estados Unidos de América, pero también para la internacionalización de otras potencias. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Nosotros todos los días atendemos 5 a 10 empresarios que quieren invertir en el país. Y mucho de lo que estamos viendo, por ejemplo, es que hay empresas, por ejemplo, en México o en Brasil, que están viendo para ver cómo internacionalizan sus operaciones. Y un mercado muy lógico, cuando hay un país como México, desde el punto de vista de las empresas, es crecer hacia Centroamérica y en el Caribe. Pero si uno va a crecer hacia Centroamérica y en el Caribe, ¿dónde más te vas a establecer? Te vas a establecer en Panamá. Tienes el dólar, tienes la ley SEM, tienes una conectividad aérea, ¿verdad? Entonces, realmente hay mucho interés de poder, digamos que estas empresas, expandirse a Latinoamérica, tanto las americanas como las de otros países, y usar a Panamá como esa plataforma. Y ahí es donde nosotros podemos tener muchas oportunidades de negocio. Y eso pues va alrededor de ese hub de servicios y hub financiero, que es que Panamá sea el lugar para poder expandirse a toda Latinoamérica, a toda la región centroamericana y del Caribe. Y es muy, muy lógico, y lo estamos viendo empresas chiquitas y grandes a diario. Lo que pasa es que las inversiones demoran un tiempo en venir, pero hay otras cosas, vienen las chiquitas, las medianas, las grandes. Ese es un hub, que es el hub de servicios. Obviamente el hub, la joya de la corona, es el hub logístico, ¿no? El hub logístico que tiene también una joya de la corona, que es el Canal de Panamá. Entonces, a mí me toca coordinar no solo la unidad para el fomento de la inversión privada, que es un facilitador, un ente facilitador, y también la unidad para la competitividad de los servicios internacionales, por eso es que me toca aburrirlos con Gafi, pero también la unidad de asuntos logísticos, que es la coordinadora del gabinete logístico. Entonces, el gabinete logístico es un foro. Al presidente le gusta mucho trabajar en equipo porque precisamente los problemas que tenemos en la sociedad son transversales. Entonces, hay un gabinete del agua, hay un gabinete social, hay un gabinete turístico, hay un gabinete del agro, hay un gabinete logístico que me toca ver a mí, y hay uno de ciencia y tecnología. Entonces,
En el tema logístico, que es el segundo hub, ya hablamos del de negocios y servicios, realmente tenemos un gran diferenciador que es el Canal de Panamá. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es simplificar los procesos por los cuales todas nuestras instituciones funcionan, porque irónicamente, digamos que, no voy a decir que solo pudiera ser corrupción, pero corrupción e ineficiencias del gobierno y de la empresa privada de alguna manera. Nosotros, me refiero a cosas que pasan en el sistema, los puertos y demás. Nosotros de alguna manera hemos generado una competencia en Buenaventura que no estaba, ahora quieren venir con el Golfo de Urabá, Barranquilla, Cartagena, Puerto Limón, la expansión de Freeport, República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Entonces nosotros tenemos el canal y nosotros nos hemos dejado robar el mandado. ¿Cómo nosotros podemos parar que nos roben el mandado? Porque tenemos el sistema portuario más importante de Latinoamérica con el puerto de Santos, pero digo, es un país de 200 y pico millones de personas, porque está creciendo Colombia, están creciendo los otros. Nosotros tenemos que encontrar maneras de vuelta para tener un sistema logístico robusto, pero que sea un sistema simplístico y ágil. Y eso solo se hace con simplificación, digitalización e interfaces entre cada una de las instituciones. Entonces estamos trabajando, estamos metiéndole fuerte a ese tema, ¿verdad? Que eso no solo va a generar, y para que ustedes vean, digamos que la cantidad de jugadores que en esto participa, porque en el gabinete logístico está el sector público, pero también está el sector privado, que tengo un comité consultivo de la empresa privada, que están ahí conmigo sentados, o sea, saben exactamente la agenda de todo, completamente transparente. Lo que tenemos es que divulgarlo más. Así que les he pedido que vayamos a los gremios también a explicar lo que hemos hecho, porque pues la gente si no ve las cosas se empieza a imaginar cosas, ¿no? Pero lo que sí es que ahí participa el Canal de Panamá, la Autoridad Marítima, los 5 puertos, el ferrocarril, la zona libre de Colón, la zona franca, el Panamá Pacífico, aduana, el Ministerio de Comercio, el DEPA, AUPSA, etcétera, farmacia y droga, etcétera. Entonces, la idea aquí es que tengamos una sola visión y trabajemos de manera coordinada. Al final del día, todo, y nosotros no es que llegamos a inventarnos una visión, no. En el gobierno pasado, por eso mantuvimos a Ana Margarita Reyes, se había hecho un trabajo del BID, de la Visión 2030, y lo único que hicimos fue respetar un trabajo que se había hecho de reconocer cuáles son los 121 proyectos, y ahora lo que estamos haciendo es priorizar esos 121 proyectos que pudieran generar competitividad. Y por otro lado, hubo un levantamiento que hizo McKinsey de 17 process maps donde son procesos de importación y reexportación, importación y exportación, donde pudiera haber alto impacto en poco tiempo. Entonces, no estamos inventando la rueda. Yo odio los estudios. O sea, los estudios ya hay demasiados hechos. O sea, llega alguien a hablarme que no, con un estudio, no. O sea, olvídate de eso. O sea, aquí, es más, veamos un plan sencillito de 2 hojas y después si quieres muéstrale 50, pero primero quiero ver el de 2 para entenderlo, porque el de 50 no me lo va a leer. Y bueno, o sea, tenemos, digamos que es parte de la cultura que el presidente nos ha instruido de ser muy pragmáticos y entender que aquí lo que hay que hacer es trabajar, no estar hablando y estudiando tanto, ¿no? En el tema, bueno, ese es el tema logístico. Lo que quiero que saquemos es que, uno, tenemos un potencial, o sea, tenemos todo para poder ser el mejor centro logístico de América, lo somos prácticamente, pero pudiéramos ser uno de los 3 mejores del mundo, con Rotterdam y Singapur. Es cuestión, va a demorar 20 años, está bien, pero vamos a empezar a trabajar. Y al revés, ver cómo apalancamos. Por ejemplo, Singapur tiene intereses de hacer, bueno, eso lo voy a hablar en el otro, porque si no me salgo del orden. El tercer hub, ¿ok? Porque ya hablamos del de servicios y toqué muy levemente la conectividad, pero es que porque somos un hub de movimiento de personas y eso es muy importante, nada más quiero recalcarlo, porque en servicios está todo el tema de la banca, la SEM y todo, pero precisamente ese hub de movimiento de personas, ese hub de las Américas, sí es muy importante porque es como si fuera un canal de Panamá aéreo. Y lo que tenemos que ver es cómo lo potencializamos y ver cómo eso nos impacta positivamente en el turismo.
últimamente he estado hablando con Copa bastante, porque desde hace 7 meses, 8 meses se venía trabajando desde la campaña un programa Stopover. Entonces la idea aquí es que Copa se vuelva un jugador importante en la generación de turismo a través de campañas muy cool, que nada más voy a decir una así como para dar un abreboca, y la voy a decir en inglés, y discúlpenme, porque así es como está la campaña, porque está enfocada en 7 mercados de ciudades de Estados Unidos, buscando destinos, pero después va a ser por todos lados, buscando cuando van a viajar a destinos como Ecuador, Perú, Colombia, Argentina. Entonces la idea es que cuando estés comprando el pasaje, ¿verdad? Te salga una propaganda arriba, un cintillo, una propaganda y un call to action que te diga Colombia has one of the best coffees in the world. In your way to Colombia, stop over in Panama and you'll try the best coffee in the world. ¿No? Temas así. O sea, está bien cool. Esto en las próximas semanas es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto, pero aquí la idea es, ¿sabes? Ver cómo, ¿sabes, señores? Nosotros no podemos llegar y tratarse lo mismo y aquí hay que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de las finanzas públicas. ¿Cómo le damos la vuelta? Poder buscar maneras creativas de poder trabajar. Dentro de eso también está el rol que el Banco Nacional puede ejercer, porque el Banco Nacional tiene mucha liquidez. Por eso que insisto tanto en el tema de la banca, porque la banca tiene como 64% de liquidez. Entonces, la liquidez que no tiene el gobierno, la tiene la banca. Lo que la banca necesita es certeza, confianza de todos los jugadores, de los jugadores del gobierno y de la empresa privada. Y nosotros tenemos que tener ese liderazgo en el tema de la confianza. Que dicho sea de paso, estamos en el punto más alto en los últimos 8 años, según la Cámara de Comercio y un estudio que hicieron, pero lo que no podemos es perderlo. Y esa confianza nace de cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que, en el próximo año y medio, después, cuando vengan los panoramas políticos, que pase lo que tenga que pasar, y digo, muchos de nosotros estamos claritos que tenemos un target gigante, así que miedo no hay. Pero precisamente lo importante es que en el próximo año, año y medio, trabajemos todos en conjuntos. La empresa privada, el gobierno, los medios, todos para seguir generando este feeling de positivismo, porque la economía mejora con el positivismo, pero asimismo, cuando lo perdamos, se caiga. Y hay un tema que tiene que ver con las expectativas y las realidades. Y la gente hoy por hoy es muy impaciente. Es decir, la gente no siente, ¿verdad?, que el tema está empezando a caminar, entonces empiezan a desanimarse y demás. Y yo les voy a decir una cosa. No sé quién aguantaría 4 años de como veníamos. Yo no lo aguanto. Así que mando ese mensaje aquí en la mitad y paso al cuarto hub. El cuarto hub es un hub muy incipiente, que es generación de valor. Pero hablemos claro, nosotros tenemos una mano de obra muy cara. O sea, es la más alta, no digamos cara, porque cara es que no lo vale. Hablemos de que es la más alta de Latinoamérica. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en productos de alto margen. Farmacéuticos y de medicina en general y tecnología. Y eso muy seguramente tendría que ser a través de la robótica. Pero ¿por qué esto presenta una oportunidad muy interesante? Porque al tener la mejor plataforma logística, por nuestra condición geográfica y por el canal, porque en verdad no es por nuestros procesos. Nuestro proceso precisamente es el área de oportunidad, pero precisamente yo prefiero que haya mucho por hacer, porque significa que tenemos mucha oportunidad para crecer. Si tuviera todo hecho, no tendríamos oportunidad para crecer. Entonces, viendo esa plataforma logística, nosotros pudiéramos apalancarnos en ella para por lo menos empezar a ver temas como los tratados de libre comercio. Históricamente, y en el mundo, no es que Panamá los hizo mal. Históricamente, los tratados de libre comercio se veían como un país de 4 millones le vende a un país de 10 millones, o como un país de 4 millones le vende a un país de 20 millones, y el de 20 al de 4.
Esa es la forma tradicional de verlo. Sin embargo, no todos los países tienen la plataforma logística que nosotros tenemos. Por eso es que hay países, ¿verdad?, como Holanda, eso sí están haciendo estudios, pero había que estudiarlo primero. Yo nada más quiero ver cómo me den el estudio. Están muy avanzados en estudios para por lo menos ver temas como hacer un food hub en Panamá. ¿Por qué? Digo, no sé si han visto el puerto de Rotterdam. Yo he ido a Rotterdam, pero no había visto el puerto, pero lo vi en Google y eso fue suficiente. Son 45 kilómetros de puertos y fábricas y farms y bueno. Entonces, el tema es que nosotros tenemos el framework, nosotros tenemos un marco técnico-jurídico en el cual hemos tenido todos estos tratados de libre comercio. El tema es que los tratados de libre comercio no los pudimos aprovechar bien porque no tuvimos una agenda complementaria para poder desarrollar técnicamente, tecnológicamente y con financiamiento a nuestros productores. Gran error, está bien, estamos donde estamos y no vamos a llorar. Pero lo que sí es que si nosotros mezclamos eso, que son los productos que nosotros producimos aquí, como por ejemplo la banana o la piña, y nosotros tenemos tratados de libre comercio por el cual pudiéramos traer, les voy a dar un ejemplo, viene el señor de Smokers y dice, quiero hacer jalea, quiero hacer 5 productos. Y tú dices, ok, ¿en qué alimentos? Dice, banana, piña, ta. Nosotros tenemos una herramienta ya desarrollada en Georgia Tech. Porque todo esto también es medirlo, y se me faltó un ejemplo de poder decirle, esa es la presentación cool que íbamos a ver, pero se quedaron escuchándome filosofar. Nosotros tenemos una herramienta que ya diseñamos en Georgia Tech, en la cual el Ministerio de Comercio ahora a través de una unidad de inteligencia nos está dando la data. Pero si nosotros decimos, aquí vamos a procesar banana, vamos a procesar piña, vamos a procesar lo que sea, ¿verdad? Uno nada más pone los países, los productos, y él te va a decir de dónde importarlo inmediatamente para que sea más competitivo en base a las ventajas arancelarias, lo combinas con el producto local, generas valor, que es donde está la riqueza, la inversión, los trabajos, y usas la plataforma logística entonces para poder exportar ese producto en base a los tratados de libre comercio que ya tienes. Para ejemplos, nosotros tenemos 132 ítems negociados con los Estados Unidos y solamente vendemos 8. Ahora lo subimos creo que a 10. Entonces es poder ver y conectar esos puntos. Y por eso es que países como por ejemplo Holanda, que ya tienen un food hub grande, pueden ver a Panamá como un sister hub para la región, porque la mayor cantidad de productos que se producen que van a Holanda vienen de acá. Y yo como ingeniero industrial y fui black belt en un momento de mi vida, les puedo decir que lo que tú no quieres transportar es desperdicio. Tú lo que quieres transportar es materia prima. O sea, la materia entre más terminada, esa es la que quieres transportar, porque es mucho más económico el sistema. Ajá, voy para el último nada más. Ok, voy para el último, el más importante, bueno, el que más me gusta, es el más cool para los jóvenes. Entonces, el quinto hub es el hub digital, y aquí cierro. Realmente, nosotros, para el tema de la data, es vital e importante que no hayan huracanes ni terremotos, 1. 2, tenemos un tratado de neutralidad que 80 países reconocen, y sobre el cual, así que no vamos a tener un problema, digamos que un standing army entre ahí, por el cual pasan los 7 cables de fibra óptica más importantes del continente. Además de eso, tenemos una ley de la privacidad de la data que protege la data y que hace que el último dueño de la data, que normalmente es el gobierno, no pueda tocar esa data. Eso es sumamente atractivo para las empresas que manejan data, y además es sumamente económico porque generan economías de escala en vez de en cada país tener un repositorio de data. Esto lo hemos ido trabajando, hay un equipo grande, importante, Senacid, UTP, AIG, en fin, muchas empresas también. Hay mucho interés de empresas de otras partes ya viniendo a Panamá para establecerse. Pero lo más interesante de esto es que hace como 3 semanas, después que nos reunimos con Google, ellos salieron de ahí a poner una noticia a decir que Panamá tenía realmente todo el potencial para poder ser el mejor hub de América Latina.
Ya Google es diferente, y ese es otro juego, que ellos estén viendo, por lo menos a Panamá sí. Pero lo último que les cierro es que hay estudios, no voy a decir la multilateral porque todavía es muy incipiente, pero me han mostrado los estudios, los vi con mis propios ojos, de que hay un planteamiento de que a toda América Latina lo que le conviene es que a través de Panamá pase toda la data del continente. Porque ahora mismo, si yo le mando un email a usted, va a Miami y regresa. En cambio, si pudiéramos hacer que el email que va de Brasil a Chile pase por Panamá o cualquiera de estas diferentes interacciones en Latinoamérica, el costo de la data bajaría 38% para todo el sistema, para toda América Latina. O sea, significa que tenemos oportunidades para crear también un canal de Panamá digital. Y eso, ¿verdad? Con los data centers, entonces, y el interés de apps, porque todo lo que tienes que generar es un ecosistema. Me reuní el viernes en la tarde con la gente de WeWork. Ya se vienen para Panamá. Eso es muy interesante porque a los digital nomads les gusta estar cerca de otros digital nomads. Y eso va generando un ecosistema. Entonces, eso va a ser un facilitador y va a ser disculpe tanto inglés, pero con este tema digital, para que empecemos a ser más un trendsetter y empiecen a venir, ¿verdad?, diferentes desarrolladores de apps, chiquitos también, y eso genera transferencia del conocimiento, que uno si lo amarra con la educación técnica, ahí es donde empieza a generar un ecosistema, mientras va a demorar bastante tiempo que podamos hacer cambios importantes en la educación en este tema. Pero lo que les quiero decir es que este país tiene todo. Este país es como un corcho. Este país no se hunde. Este país ha pasado por momentos muy difíciles y lo echamos adelante. Y yo no veo razón por la cual no lo podamos echar. Es más, mi meta en esto es que una frase que yo siempre escuchaba, la volvamos a decir en tal vez un año o menos. Nosotros los panameños por décadas siempre dijimos, en Panamá no hay huracanes, en Panamá no hay terremotos, Papá Dios es panameño. Bueno, lo que tenemos que volver a hacer es que Papá Dios sea panameño. Gracias. Que vayas, ministro. Pues sentarte, yo creo que acá. Gracias, donde usted diga. ¿Ya? Sí. Acá, por favor. Bueno, tenemos más preguntas, creo, de las que nunca hemos tenido en una conferencia como esta o en un desayuno como este. Son como 30, ministro, y la verdad es que están muy buenas, así que en la medida de lo posible, ojalá las respuestas sean puntuales para que no se nos vayan invitados sin recibir la respuesta a la suya. Ya entendí el mensaje. Y las tengo más o menos agrupadas por temas. Hay dos preocupaciones con las que empiezo. Dos invitados que se preocupan. Hay uno que dice, entiendo la necesidad de analizar los números, pero el tiempo sigue pasando y no se han hecho suficientes pagos a proveedores. Y otra en la misma línea que dice, ¿qué tiempo aproximado tomará abonar a los bancos el 70% de las deudas? Estos dos invitados están preocupados por el pago a proveedores y a bancos, pero luego hay otro que dice, ¿cómo se va a reactivar la economía si al mismo tiempo estas personas están conteniendo el gasto y los pagos que reciben los están reservando? Entonces, empecemos con esas. Ok, uno, el presidente dijo que en menos de 30 días se iba a llegar a un arreglo con los bancos, así que eso resuelve parte de eso. Dos, se han pagado del 1 de julio, entre julio y la primera semana de septiembre, se han pagado más de $1.000 millones. Lo que pasa es que de lo viejo, que son los 1.600 millones de dólares, se han pagado 320 millones. Pero al llegar a un arreglo con los bancos, ese arreglo no sería líquido, sería con notas del Tesoro. Así que el impacto es que le está saldando, que ellos puedan después generar liquidez con ese instrumento, que nosotros no pudiéramos, ellos pudieran generar liquidez, nosotros no.
y con eso completarías alrededor de 800 millones. Entonces ya sería la mitad de la plata antes de que acabe octubre, sin hablar de todo lo que pagues de aquí a octubre. Es decir, que tal vez en 90 días podemos estar saldando todas estas cuentas. Nosotros entendemos eso. Hay un concepto que se llama la velocidad de la plata, que es un instrumento económico importante, y lo primero que queremos es tratar de poder saldarlo lo antes posible, porque es lo mejor para generar liquidez en el sistema. Segunda pregunta es lo de los pagos. Bueno, al final del día, en la vida no es a veces lo que uno quiere, es lo que es. Exacto. Y la contención del gasto había que hacerla, porque si no, íbamos a perder toda nuestra calificación de riesgo. Así que lo que podemos hacer es pagar a todo lo que nos comprometemos, ¿no? Y que haya una confianza en el sistema. Sí. Exacto. El invitado se planteaba cómo se va a reactivar la economía si quienes reciben esos pagos no los reinvierten, pero bueno, la respuesta es confianza, ¿no? Bueno, parte del tema es que si a veces publicamos a quienes les hemos pagado para poder que la gente vaya a cobrar su cuenta. A veces, pero mucho de eso, yo realmente creo que la liquidez que tenemos que generar tiene que venir de la banca, en una gran parte, a través de la confianza en la empresa privada y la confianza en el gobierno. Pero hablemos claro, es la que tiene la liquidez. Por eso es que el rol de Banco Nacional también es muy importante en esto. Porque Banco Nacional tiene, creo que son 5.300 millones de liquidez. Obviamente tiene que manejarlo de una manera muy responsable. Pero ahí es donde podemos generar... hay otras cosas más que se van a pasar, como la ley de leasing inmobiliario. Estamos viendo el tema de... hay algunas preocupaciones que la banca tiene sobre los reposeídos. Hay un tema que hay que revisar con la tasa de referencia. Es decir, el rol del gobierno va a ser más de generar las políticas públicas, las leyes y los programas, más que ser un pagador simplemente. Porque ese es el rol que debe tener un gobierno. Generar un rumbo y generar las políticas para poder echar las cosas para adelante. Bueno, ahora pasando un poco a proyectos a futuro, este invitado hace referencia al hecho de que durante varios años se le anunció al país y a la comunidad internacional una serie de negocios y operaciones que se iban a desarrollar en la franja canalera, sobre todo en las laderas del tercer carril. Pregunta, ¿cómo asume el gobierno dichas proyecciones referentes al puerto, terminal de carga rodante, parque logístico y área de carga refrigerada? Y en esa misma línea hay otro invitado que dice, no me queda claro, al fin, ¿haremos Corozal? Bueno, yo creo que eso es una decisión del Canal de Panamá y creo que nosotros tenemos que ser respetuosos de la independencia del Canal de Panamá, que es precisamente su fortaleza, ¿no? Lo que te puedo decir es que nosotros nos ponemos a disposición y nos hemos puesto a la disposición del administrador, del señor administrador, incluso de antes que tomara su puesto, de poder apoyar en todas las iniciativas para poder generar valor y para el tema del agua, que es un problema de todos los ciudadanos y del canal. La preocupación más grande que ellos tienen, sin lugar a dudas, es el tema del agua, pero tienen un master plan muy detallado y muy completo de lo que quieren hacer. El tema de Corozal, yo no sé si en este momento hay la vialidad económica para poder hacerlo, pero también tiene que ser una decisión del Canal de Panamá. Y lo digo porque PSA tuvo una expansión importante. Entonces ahora mismo nuestros puertos rondan entre 45 a 50% de capacidad. Entonces el que sea que fuera a hacer esa inversión tiene que sentir que hay el mercado para poder hacerlo. Pero de vuelta, es una decisión del canal y si consiguen a alguien que lo quiera hacer y nosotros estamos en la mejor disposición para poder ayudarlos a resolver lo que haya que resolver, pero tenemos que ser respetuosos. ¿Cuándo se inicia el cuarto puente? Esa es una pregunta para el MOB. Después van a decir que es muy amigo mío, etcétera, etcétera. No, mentira. Ok, contesto. El cuarto puente se tiene que hacer y se va a hacer. Hay unos temas que hay que resolver ahí en cuanto a el financiamiento.
porque de la manera como estaba planteada hubo una opinión, entiendo que del procurador de la administración diciendo de que no era viable hacerlo a través de los fondos de ENA. Así que están trabajando en la reestructuración financiera del proyecto y por un tema de que no se puede coger más deuda, sería seguramente a través de algún tipo de financiamiento puente o interino que le dieran al contratista con una fuente de repago de esos bonos en ese momento que ya pues el saldo de ENA haya bajado y o con un componente de esos peajes nuevos que pudieran ser monetizados de alguna manera y o con algún componente de dinero del gobierno central. Ministro, el cuarto puente es como una precondición para la línea 3. ¿Qué tan prioritaria es la línea 3 dentro de esta administración? Mira, la línea 3 es vital y urgente y precisamente uno de los temas que hay que revisar en el cuarto puente es ver cómo podemos asegurarnos de que la ruta crítica del cuarto puente no sea un impedimento de la línea 3. Y para eso se está trabajando con el contratista, porque ese puente es la clave de todo. Si no, no puede pasar el tren. Bueno, y creo que este invitado tiene una preocupación. También una pregunta para el MOB. Dice, ¿por qué limitar a Panamá? ¿Por qué limitar a Panamá Oeste el beneficio de la expansión de la ley de interés preferencial? ¿Por qué limitarla de forma que Panamá Oeste no se beneficie? Lo del tramo de 150 a 180. Sí, no tienen idea cuántas llamadas recibí de todos mis amigos promotores y constructores. Muchos hasta estaban operando ahí en la asamblea. Realmente es un tema de estructura de costo. Primero que todo, yo creo que un lote en la ciudad de Panamá, por más barato, en el cual puedas hacer un edificio no baja de 500, 600 dólares y pudiera ir hasta 2.000 o más. El costo de la tierra en Panamá Oeste y el resto del país, porque la diferencia fue todo lo que está Panamá y San Miguelito, ¿okay? Porque además tienen 2 líneas de metro y las líneas de metro, que nos gastamos más de 4.000 millones de dólares, es para movilizar a la gente. Pero si tienes una ciudad dispersa que no está densificada, ¿cómo vas a mover a la gente? Entonces la idea es densificar a través de la línea de metro, eso no lo inventé yo. Es como ir a Nueva York y no ves casas. En Panamá tenemos nada más vivimos 59 personas por hectárea. Por eso es que estamos desbaratando el medio ambiente y estamos llevando una ciudad que, si seguimos así, va a llegar hasta Darién y por otro lado llega hasta Capira. Tenemos una ciudad que da desde Capira a Pacora y no solo vamos a requerir un cuarto puente, vamos a requerir quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. ¿Por qué? Porque la densificación de manera correcta, por ejemplo, miremos Barcelona, todo mide de 8 o 10 pisos y todo el mundo es feliz, es la mejor ciudad urbanística que cualquiera puede vivir y es mucho más denso que Panamá. Nosotros tenemos 59 personas por hectárea y en Medellín, por ejemplo, hay 160 personas por hectárea. Entonces, respuesta, la estructura de costos del resto del país, de la tierra, no es la misma que en la ciudad de Panamá. Y no se pueden tratar de manera igual, porque entonces tú estarías dando un subsidio a una clase socioeconómicamente comparativamente más alta que la otra. Y lo que estábamos buscando era algún tipo de justicia social. Listo. Buena respuesta. Si tiene que poner en un ranking la obra más importante de generación de empleo que se espera desarrollar en este quinquenio, ¿cuál sería? La línea 3 del metro pudiera ser importante. Con el puente juntas son 4.500 millones de dólares. A ver, hay tantas obras, hay tantas obras, pero yo creo que esa es la obra más importante, sin lugar a dudas. Pero del punto de vista del país, es igual de importante esa que el tema del agua. Ahí sí. Tal vez no estamos hablando de generación de trabajo. De vuelta, en verdad, la generación de trabajo tenemos que ver cómo la enfocamos en el sector privado. Ese es parte del tema. O sea, que el gobierno gira una rueda, pero es las políticas de Estado y las leyes y los decretos y los programas que puede hacer que la empresa privada, local y extranjera, ponga el dinero a rodar. Esa es la clave, eso es lo que tenemos que hacer, es cada vez contener el tamaño del gobierno. Y bajo el modelo de las APP, ministro, ¿qué obras están vislumbrando?
Hay un listado como de 15 obras. Sin lugar a dudas está el tema del agua, que vamos a tener que ponernos de acuerdo con el canal, si el canal es algo que ellos quieren llevar el tema del agua, porque ahora mismo la ley orgánica no lo permite. Así que hoy, como estamos, tendría que ser una APP, pero eso pudiera cambiar a través de cambiar la ley orgánica del canal e incluir los cauces de Bayano y de Río Indio. También pudiéramos ver cómo transformamos los transportes, los modelos de transporte masivo en APPs. Históricamente en el mundo no se hacen, pero tenemos una idea de formularlo como un negocio financiero y al final del día todos los negocios se pueden transformar. ¿Habla del metro? Por ejemplo, pudiera ser. O sea, es una decisión del metro, yo ni siquiera estoy en la junta directiva del metro, pero es cosas que hemos hablado de ver cómo se transforma a través de tarifas sombras, peajes sombras y demás, cómo pudiera uno generar modelos en el cual se compita por el precio más competitivo y más bajo para el país, pero que podamos transformarlo en un negocio financiero, porque de por sí los transportes masivos siempre requieren un subsidio. Entonces es ver cómo tú le das la vuelta a eso, generando algún tipo de ganancia estipulada a través de algún tipo de compromiso del gobierno, y eso tal vez es un poquito más complejo, podemos hablar en otra conversación per se. Pero en materia Puedo dar ejemplos, de dinero fresco que pueda llegar en inversiones que se hagan bajo el paraguas de APP, ¿qué tienen en mente? Pudieran ser las infraestructuras, no servicios, de escuelas, infraestructuras y no servicios de hospitales. Todo lo que tiene que ver con el tema de la producción de agua, de los cauces de agua. Pudieran ser carreteras de peaje, pudieran ser líneas de transmisión, pudiera ser generación, aunque estamos claritos en generación eléctrica, hay otros temas, pudieran ser centros logísticos, en fin, o sea, hay muchas oportunidades que van a salir y ahí van a salir miles de millones de dólares, pero eso lo vamos a ver en conjunto con el Instituto de Planificación que lo está viendo el doctor Alexander. La idea es amarrarlo hacia el plan de gobierno quinquenal, pero todo este sistema se verá a través de lo que está armando el doctor Alexander, que es el Instituto de Planificación. El invitado pregunta qué ha pasado con la mina de cobre, cuánto aportará al crecimiento, y luego hay otro que dice, a partir de este año habrá cifras sorprendentes por la minería, pero esto no necesariamente implicará un crecimiento real en los demás sectores que pretenden reanimar. Bueno, al primero habría que responderle qué aportará la mina. Definitivamente que hay que arreglar el tema de la mina. Eso se está viendo en conjunto con la mina para poder llegar para proteger la seguridad jurídica y llegar a acuerdos que le convengan al país. Esto se da pues por el tema de un fallo de la Corte y demás. Por otro lado, el aporte es 2% y la exportación en el año 2020 va a ser alrededor de 2.000 millones. Significa que eso sería un impuesto de alrededor de 40 millones. La mina en construcción tenía alrededor de 12.000 personas. Hoy por hoy, bueno, ya en etapa completa de operación tendrán alrededor de 3.000 personas. Es decir, hay como 10.000 empleos ahí que se van a perder y tenemos que absorber con obras de construcción. Definitivamente que entiendo el concepto de que esos 2.000 millones, del punto de vista contable, lo tienes que contar como una exportación. Pero en verdad esa plata cuando entra va a ir o a pagar deuda de ellos en otras partes del mundo o a pagar, bueno, después que pagas costos operativos va a ser o deuda o ganancia. Claro. Que no necesariamente vaya a ser reinvertida en Panamá, por lo que contablemente vas a ver un hit positivo, o sea, de 2.000 millones en exportación y en Producto Interno Bruto, que no realmente refleja lo que realmente pasa en la economía real. Y eso es muy importante porque al final la deuda y todo se mide contra un Producto Interno Bruto que está inflado por unas cifras que no se traducen en... Bueno, en ese caso nos ayudaría a poder endeudarnos más. Bueno, a los que piensan que es bueno endeudarse más. Yo estoy de acuerdo que hay que contener la deuda, nada más que contracíclicamente sí estoy de acuerdo en la deuda, pero bueno, it is what it is. Pero sí, estoy de acuerdo que
que genera una sobredimensión. Lo que tuviéramos que ver es cómo podemos hacer que la mina procese el material aquí. Pero hay que ver si es viable económicamente y ellos serían los que tendrían que dictaminar eso, ¿no? El mismo invitado que preguntaba qué había pasado con la mina se pregunta ¿a qué tipo de empresa extranjera apuntan para atraer como inversión extranjera directa? ¿Qué empresas puntuales tienen en mente? Miren, hay una oportunidad gigante en los dos gigantes del continente. México, las empresas mexicanas están buscando consolidar la internacionalización y están viendo a Panamá como un lugar para poder establecerse. Uno. Dos, tenemos que ver cómo también conectamos a Panamá a más destinos, que eso a su vez va a traer otras oportunidades de negocios. China tiene un interés comercial en Panamá y yo creo que eso, Estados Unidos, sin meternos en temas geopolíticos, ¿no? Estados Unidos también están viendo para ver cómo expanden sus operaciones en Panamá y hemos visto un interés importante de países árabes, petroleros, y también hemos visto un interés importante de empresas europeas. Muy seguramente tendrá que ver con el tema logístico, con el tema de servicios y negocios, o sea, con el hub logístico, con el hub de servicios y negocios para poder atender la región. Donde nos encantaría poder llevarlo también es al tema de generación de valor, porque ahí es donde podemos generar mucho más riqueza, pero alrededor de esa área. Y el tema digital va a ser muy interesante, porque nosotros mismos, con la simplificación y digitalización del Estado, vamos a hacer que muchas empresas de digitales quieran venir. Y al ellas querer venir, otras empresas quieren venir también, porque todo funciona en ecosistemas. Así es como funciona con los nómadas digitales. Entonces, eso a su vez va a hacer que eso vaya a caminar muy, muy, muy rápido. Bueno, con respecto al turismo, este invitado pregunta, ¿qué medidas tomará el gobierno para promover a Panamá como destino turístico, visto que el dólar se está fortaleciendo y haciéndonos menos competitivos comparados con países como Colombia, por decir? Sí. Lo primero es el stopover. Yo creo que conectar al Hub de las Américas a que se puedan bajar las personas en el país sin costo alguno va a ser algo de impacto inmediato, porque ya no tienes que ir a buscar un mercado diferente, sino que es un mercado latente ahí, que hay que facilitárselo, venir. Uno. Dos, tenemos que generar más contenido. Miren, antes yo estaba hablando de la globalización y casi que habla hasta de los piratas y los incas y demás. Eso es lo que la gente que viaja quiere escuchar. Quiere escuchar historias de cómo fue que un alcalde terminó quemando Panamá Viejo, o cómo fue que el pirata Morgan llegó y que Balboa se enamoró de Ana Yancy y ese tipo de cosas. La gente quiere explorar, experimentar cosas. Entonces tenemos que generar contenido. Y lo que nos falta es generar contenido. Antes estaba hablando con el señor Mario Fonseca y me dijo que fue la otra vez al fuerte de San Lorenzo. O sea, está completamente descuidado. Pero nosotros deberíamos tener entonces show y unos piratas y unas cosas pasando, porque ahí es donde generamos contenido. Tenemos un casco viejo que pudiéramos estar casi que teniendo 4 veces a la semana algún tipo de evento, algunos de comida, otros de música, otros de teatro, y poder constantemente, es como cuando uno va a New Orleans, casi que todos los días de Mardi Gras. Por eso que a mí no me dejan ir para allá. Bueno, también dentro de la línea del turismo, este invitado nos compara con Costa Rica. Dice, tiene 52.000 habitaciones y 1 millón de visitas a parques nacionales. Y se pregunta, ¿qué está impulsando la ATP? ¿El interior, la marca país? Bueno, primero que todo, hoy por hoy es una responsabilidad compartida entre el Fondo de Turismo y la ATP. Yo no participo en nada de eso. Sin embargo, como algunos dicen, yo soy como el ministro misceláneo que anda por ahí un poquito en todo. Entonces, dentro de lo que escucho, porque siempre estoy viendo para ver, es, uno, el turismo de convenciones va a ser vital e importante. Necesitamos rápidamente salir a vender esa parte. 2, hay que trabajar en la marca país. 3, hay que trabajar en contenido. Nosotros tenemos un programa que se llama Banca de Oportunidades Impúlsate,
que básicamente lo que busca es en diferentes áreas, como el turismo, el agro, etcétera, etcétera. En el tema de turismo, poder generar condiciones especiales para los chiquitos, la pequeña y mediana empresa también pueda tener oportunidad de poder generar contenido, porque los medianos necesitan de los más chicos y los grandes necesitan de los medianos en cuanto a operación de contenido. También está el tema de que estamos explorando de ver cómo se pudiera conectar, cómo pudiéramos sacarle mejor provecho a los aeropuertos que tenemos en Chiriquí, y lo estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Chiriquí, en Bocas del Toro, en Colón y en Decameron. Si me preguntan a mí, el aeropuerto de Colón yo lo veo más inclinado hacia la carga, pero hay personas que discrepan y entiendo su discrepancia. Lo que tenemos que ver, y estábamos la otra vez hablando con el señor Cerda de IATA, que es la Asociación Internacional de Aviación, de cómo poder que nos ayudaran a poder generar el modelo de la optimización de todo nuestro sistema, que incluye el Hub de las Américas, pero que también pues, incluye al resto de los aeropuertos, y poder generar modelos como APPs, ¿ok? O el aeropuerto de Bocas, si se expande, APP también, ¿okay? Para poder maximizar el uso de esos aeropuertos que ahora mismo solamente el de David está siendo bien utilizado, Okay. Y que pudiera generar todavía mucho más. Para cerrar el tema de turismo, ¿en qué queda la locura de los $10 por pasajero en tránsito? Varias preguntas todavía pendientes. Bueno, a mí lo que me toca responder creo que es lo responsable. Nosotros somos respetuosos de los otros órganos del Estado. Siempre vamos a tomar las decisiones que el presidente va a tomar las decisiones que tenga que tomar en base a lo que más le convenga al país. El presidente entiende la importancia, mejor que nadie, la importancia de la competitividad. Así que yo creo que a veces hay muchas leyes que pasan, que quedan en primer debate o en segundo debate. Yo pudiera responder cualquier pregunta de las que ya están en tercer debate, pero en este caso pues nosotros somos muy respetuosos de los otros órganos del Estado. Bueno, creo que estas preguntas cubrieron el tema de inversión y de dónde va a venir la inversión. Estas tienen que ver mucho con los problemas que los invitados perciben que tiene Panamá y específicamente el Estado. Y las dos primeras tienen que ver con los subsidios. Este invitado dice, ¿cuándo comienzan a reducir o eliminar paulatinamente los subsidios que no son efectivos y de los cuales se abusa y que nos cuestan a todos? Y da como ejemplo el subsidio al tanque de gas de 25 libras, que entiendo que le costó al Estado $800 millones o algo así en los últimos 10 años. Y menciona también el subsidio a la tarifa eléctrica. Bueno, antes de que el presidente tomara posesión, tomó el primero, 30, 29, el 28 de junio, viernes, el presidente tomó la primera decisión que genera un rumbo hacia dónde tenemos que ir como país, que fue con el tema de la tarifa eléctrica, porque cuando presupuestaron, solo presupuestaron para los primeros 6 meses y nos dejaron en una situación que iba a costar al Estado, al gobierno, 120 millones de dólares en subsidio y anualizados 240 millones. Así que ahí señaló un rumbo de pues, no continuar con eso, pero lo que tenemos que ver es cómo podemos generar maneras de ser más competitivos en el tema energético. Ya estamos casi al cierre. Okay, ¿cómo no? Bueno, sobre el tanque de gas preguntaba pero también. En resumen, respondo. La filosofía, entendemos que los subsidios son 1.700 millones de dólares y que es lo mismo que nos produce el Canal de Panamá. Sabemos que no es sostenible eso, por lo que hay que generar una política de Estado a largo plazo con el tema de los subsidios, entendiendo que los subsidios tienen que ser temporales, focalizados y condicionados. Por la importancia que tiene su voz en esos gabinetes, quiero leer esta. No crea, tema. Yo no tengo voto ni siquiera. Los subsidios sumarán más de 1.600 millones en 2020, ¿cuáles se revisarán para reducir los gastos innecesarios como el subsidio no focalizado al tanque de gas? Ya quedó respondida, pero para que supiera el interés que hay en el tema.
Luego, en el tema del tamaño del Estado, ¿bajo qué institución queda la responsabilidad de digitalizar los trámites? ¿Y qué significa esto en el tamaño del Estado? Bueno, hay alrededor de 2.500 trámites gubernamentales. De eso, menos del 4%, al 3 y pico por ciento, han sido digitalizados. Pero el tema no es solo digitalizar por digitalizar, hay que simplificar los procesos para después digitalizarlos, porque si lo digitalizas de una, estás aceptando que el proceso está bien, cuando al final del día lo que queremos es que tengamos los puntos necesarios en un proceso que te ayuden a mitigar el riesgo a través de los controles necesarios sin generar pasos de más que generen más oportunidades de corrupción y después digitalizarlos. Entonces, hay una Secretaría para la Simplificación y Digitalización que ayuda a coordinar todo esto con su brazo ejecutor, que es la Autoridad para la Innovación, Innovación Gubernamental. El primer cambio que se hizo es que los directores y ministros siempre escogían a sus jefes de información y tecnología. Esta vez no. Esta vez se escogieron desde la Autoridad para la Innovación Gubernamental, porque la idea es que ellos, los jefes de tecnología, los directores de tecnología, reporten straight line a la institución, pero matricialmente también a la AIG, de manera de que se empuje la simplificación y digitalización de todo el Estado. Okay. Entonces va a haber un empuje nunca antes visto y ya hemos digitalizado muchos procesos. Es más, estamos trabajando, el presidente están cerrando las últimas partes porque ya está la tecnología para que desde el celular pueda ver todo lo que está pasando en el país. Esta es una pregunta de sí o no. ¿Está consciente el Ejecutivo del daño que le hace a su credibilidad en cuanto a la contención del gasto? Que se continúe nombrando exactivistas, exfuncionarios con mala reputación y poca credibilidad en altos puestos en ministerios como asesores. Hay que predicar con el ejemplo. Y la pregunta de sí o no, ¿está consciente el Ejecutivo del daño que esto le hace a su credibilidad? Bueno, yo creo que hay 240.000 funcionarios públicos. Seguramente se habrán cometido algunos desaciertos con algunos nombramientos. No conozco cuáles específicamente. No estoy en la comisión de nombramiento, pero creo que se ha tratado de hacer el mejor trabajo posible. De alguna manera, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, lo importante es que se está tratando y en algunos casos que se han cometido algunos desaciertos, por ahí mismo también se han generado algunas correcciones. Y yo creo que eso también sería algo digno de poder señalar, ¿no? Bueno, hemos mencionado 3 temas que preocupaban del Estado: los subsidios, la burocratización, el tamaño del Estado. Luego, aquí tenemos el tema de la corrupción. Dice, para que los que ya estamos en Panamá sigamos invirtiendo, tiene que haber seguridad jurídica y certeza del castigo. ¿Qué vamos a hacer con la justicia? Y otro invitado dice, la inversión privada excelente, sin embargo, ¿cómo contener la corrupción, incluso la del sector privado? Ok. Primera, yo creo que se presenta la oportunidad para un legado con el nombramiento de los magistrados y señalar un rumbo. Segundo, como país, tenemos la oportunidad, y el presidente, dicho sea de paso, ha dicho que va a seguir el pacto de Estado por la justicia. Al hacerlo sería la primera vez en 10 años que alguien lo hace. Y eso yo creo que en su momento, solamente por ese procedimiento, yo creo que eso es algo que hay que aplaudir, porque solo a veces señalamos lo malo y no señalamos lo bueno, entonces no premiamos tampoco lo bueno. 1. 2, es definitivo que hay que hacer algo por la justicia. Si ustedes me preguntan a mí, el cambio más importante que yo creo que tenemos que hacer como país es en la justicia, además de la educación, y pudiera expandir un poquito en eso si así usted gusta. Pero lo que sí entonces es que va el tema de qué podemos hacer con la empresa privada. Bueno, con la empresa privada lo más que podemos hacer desde el Ejecutivo es simplificar y digitalizar el Estado.
Lo más que podemos hacer el Ejecutivo es tratar de escoger a los mejores magistrados para que tengan esos puestos. Y lo que tenemos que hacer todos como ciudadanos, los 4 millones de personas, y aceptar nuestra responsabilidad, es ponerle atención a lo que esté pasando en la Asamblea referente a las reformas constitucionales. Porque el presidente prometió llevarlo y en menos de 16 días llevó esas reformas. Y si hay que mejorarlas, mejorémoslas, pero mejorémoslas en el foro que es necesario, que es en la Asamblea. Entonces los insto a todos a que no solo que asumamos nuestro derecho, sino que nuestra responsabilidad de estar vigilantes, de que hagamos los mejores cambios necesarios en esas reformas constitucionales para poder hacer cambios transformacionales. Bueno, rapidito, preocupaciones con respecto a la cantidad de pasos que hay que cumplir en Panamá en términos de debida diligencia y conocimiento del cliente. Y se pregunta el invitado, ¿han pensado en la posibilidad de hacer una base de datos común de debida diligencia? Correcto, lo mencioné antes que conversaba de poder tener de lo que podíamos aportar. Al final del día la superintendencia es independiente, ¿no? Pero podemos poner nuestros recursos a disposición de la superintendencia y de la asociación bancaria, con que tenemos una excelente relación, recursos de la AIG, por ejemplo, para que podamos tener una base de un Know Your Customer centralizado con inteligencia artificial que pudiera pues, resolver muchos de los problemas. Miren, hay cosas antes de hacer lo más fácil, lo más difícil, que eso hay que hacerlo, y que, by the way, hay gente que ya está trabajando en eso, pero yo no sé a usted cuándo fue la última vez que le cambió el número de cédula. Creo que nunca. Nunca. Sin embargo, si en un expediente se encuentra que no tiene una cédula vigente, viene una multa para el banco. Eso yo no lo he visto en Gafi. Sí, es verdad. Es bastante absurdo. Otto, ¿tú lo has visto? Bueno, sí, bueno, me están pidiendo que concluyamos. Me da muchísima Por ahí me va a pena. llamar el superintendente. Había Tengo buena temas de amistad con él. Bueno, había preocupaciones de que no son los bancos, sino los sujetos no financieros a los que hay que prestar atención. Había Completamente, eso es lo que dice Gafi. La superintendencia de sujetos no financieros, bueno, tenemos un proyecto de ley, también tenemos la ley 70 de evasión fiscal, que busca que todos los panameños tratemos de evadir lo menos posible, que tiene que ver con la implementación efectiva de la ley y el mejor recaudo, porque parte de lo que hay que hacer por el tema de los ingresos es expandir la base. Otros dos temas que se quedaron en el tapete, el TLC con China, cómo va, y también en esa negociación con Colombia, que Colombia nos va a pedir información, ¿qué le va a pedir Panamá a Colombia? Dice el invitado, China y Colombia. Yo creo que esas dos respuestas, el que pudiera elaborar es el señor canciller y el señor ministro de Comercio. Sin embargo, más que el TLC, lo que tenemos que ver es cómo nosotros tenemos buenas relaciones comerciales con China, y el presidente así lo ha dicho. Y en el tema de Colombia, yo creo que se presenta una oportunidad para poder relanzar la relación entre ambos países, buscando soluciones que nos convengan a todos los países, entendiendo que somos países hermanos. Terminemos con una respuesta sí o no. ¿Hay diferencia entre la línea o plan del Ejecutivo y las cantinfladas del Legislativo? ¿Hay diferencia? Nosotros somos responsables, somos respetuosos de los otros órganos del Estado. Listo. Muchísimas gracias, ministro.